IngeoLink 4D, topografía de calidad. Bueno, el día de hoy les quiero mostrar unas pruebas realizadas con el equipo Iron Fist Pro con el fin de dar a conocer las buenas prácticas para con este equipo y así obtener una repetibilidad menor a 5 centímetros en posición y en altura. Resulta que todos los equipos tienen unas limitantes y debemos conocer la del Iron Fist Pro. Absolutamente todos los equipos, es decir, ¿qué limitantes son? Pues el multicaminos es el primer limitante. Para eso nosotros ubicamos nuestro punto base aquí de Iron Fist Pro en este punto. Vamos a mirarlo. Un punto totalmente a cielo abierto, se ubicó en uno de estos puntos, totalmente a cielo abierto. Y se empezó a realizar la toma de los siguientes puntos para poder realizar cuál es la máscara de obstrucción máxima recomendada para obtener una repetibilidad menor a 5 centímetros. ¿Qué es repetibilidad menor a 5 centímetros? Es como cuando usted va a un punto, toma la coordenada y al día siguiente o pasado media hora o un intervalo cuando usted termina su trabajo, vuelve y lo toma y la máxima diferencia encontrada entre esas coordenadas son 5 centímetros. Aquí estamos hablando obviamente de 5 centímetros, que es lo ideal para proyectos de ingeniería. ¿Sí? Entonces el primer punto de objeto de estudio es este con un 10% de obstrucción, ¿sí? Que está prácticamente sobre este nivel. Vamos a revisar las características de los puntos. ¿Sí? Primer punto, ¿sí? Como se dan cuenta, hay una doble pisada, punto 1, punto 11, punto 2, punto 12. Y miremos por ejemplo las características del punto 2, ¿sí? Entonces, de acuerdo con esto, este punto se ubicó al frente de esta casa de 3 pisos, donde la máscara de obstrucción obviamente es de un 30 a un 50%, es bastante grande. Obviamente el cielo aquí obstruido es bastante grande, tiene multicaminos de aquí y demás. Otra, digamos, de las variables que queremos saber es qué tanto afecta, por ejemplo, al ponerlo sobre el eje de la vía, ¿sí? Con casas, por ejemplo, de 2 pisos. Entonces se puso también aquí y aquí. También se hizo, digamos que, otro análisis en un sitio más crítico. Ya vamos a llegar a ese sitio, que es en medio entre este edificio y este edificio. Eso le llamamos cañón urbano. Realmente los cañones urbanos son los que más generan multicaminos, ¿sí? También quiero decirles que hicimos una prueba para el equipo Singular, obviamente con el fin de revisar cómo se comporta también en cañones urbanos. Aquí vemos un gran edificio y aquí vemos otro edificio. Realmente aquí el porcentaje de obstrucciones es mayor al 50%. Entonces esos son los puntos estudiados en ciudad. Ahora los puntos estudiados bajo árboles, por ejemplo este punto aquí es bajo un árbol. Vamos a mirarlo. Justamente el punto se puso en toda esta esquina, ahí está, bajo este árbol. Mire, prácticamente una obstrucción del 30% porque es un árbol totalmente alto en el cual todavía siguen ingresando señal G de los satélites por todo este lado, ¿sí? Entonces, y tiene una obstrucción de esta construcción prácticamente de ciudad, ¿sí? Ese es el punto, digamos, más fácil en teoría para el tema de los bosques. Y aquí tenemos totalmente tupido esta parte. Esta parte, bueno, creo que tal vez no se alcanza a ver. Miremosla desde aquí, a ver si nos da una visual hacia la parte de abajo. Hacia aquí se ve. Sí, como se pueden ver, dar cuenta, es totalmente tupido. Prácticamente de un 70 a un 90%. ¿Sí? El punto tuvimos que, digamos, se tuvo que bajar por esta rampa. Y en la parte de abajo, ¿sí? Como unos 20 metros de desnivel, pasando una placa huella, bajo estos árboles grandísimos y altos, hicimos varias tomas de diferentes puntos. Esos puntos prácticamente casi que 100% y demás. Entonces, ya sabiendo la comparación, aquí tenemos el punto número 1, ¿sí? Miremoslo para el Iron Fist Pro. Miremos cómo le fue al punto número 1, que es este, que es totalmente despejado.
y vemos cómo le fue. Eso tiene una obstrucción del 10%. Aquí está tipificada. La repetibilidad es menor a 2 centímetros, lo que quiere decir que hasta 10% es totalmente confiable en ciudad. Ahora vamos a mirar la ciudad árbol, este árbol de aquí, que prácticamente, si se dan cuenta, el punto está bajo un árbol totalmente frondoso, ¿sí? Bueno, se nos salió el Google Earth. Volvamos a abrir. Aquí tenemos este KML generado desde la aplicación Surveymaster, perdón, 7star. Y bueno, entonces ese punto bajo el árbol, ¿sí?, es este. Y aquí tienen la prueba de repetibilidad. Mire, es el P3 y el P13, y está también con multicaminos del hospital. Yo sé que ya se lo había mostrado, pero sin embargo volvamos a mostrarlo para tener claridad. Evidentemente la tipificación es de un 30% de obstrucciones, ¿sí? Y miren la repetibilidad, ¿sí? La diferencia en tiempo, se tomó a la 1 de la tarde y esta a la 1:30. Diferencias de menos de 2 centímetros. Entonces hasta el 30%, una repetibilidad muy buena para el Iron Fist Pro. Lo mismo para el punto P9 y 19. Le fue muy bien con una máscara de obstrucción. Mire, que era el eje de la vía. Miren cómo se comporta, ¿sí? Prácticamente son muros de unos 3-4 metros, o sea, casas de 2 pisos. Entonces hasta casas de 2 pisos, y en todo el centro. Esta calle, la verdad, es bastante angosta, tendrá por ahí unos 5 metros de ancho y el andén 1. Entonces realmente tenemos un porcentaje de obstrucción. Yo le puse el 30%, puede que tenga de pronto 35%, pero realmente esto es estimado. Miren la repetibilidad en el eje de la vía, menor a 3 centímetros, muy bueno. Listo. Este punto que tiene el 40%, ¿sí?, no le fue tan bien. ¿Dónde es ese punto? Ese punto es frente a unos edificios de este que sería el P2 y P12. ¿Por qué digo que no le fue tan bien? Porque en la repetibilidad en altura elipsoidal fue de 7 centímetros, mírelo. Aquí está. Entonces, P2 y P12. En posición sí le fue muy bien. Sin embargo, podemos decir que el equipo se comporta muy bien, hasta un 30% de obstrucciones en ciudad. Ya de ahí en adelante, ya las repetibilidades exceden los 5 centímetros, por lo tanto no es recomendable utilizarlo a partir de un 30% en ciudad. Listo. Nosotros obviamente dentro de nuestro grupo premium enseñamos a hacer esta máscara de obstrucción, bien sea con lentes, bien sea con aplicaciones y demás, para obtener este porcentaje. Sí, entonces esto, digamos, con el paso del tiempo uno lo va aprendiendo a tipificar a ojo, ¿sí? Y realmente el margen de error puede ser de un 5, un 10%, ¿sí? Pero realmente, si se dan cuenta, pues está más o menos bien tipificado. Listo. ¿Cómo se tipifica? Supongamos que este es el 100%, esta esfera, ¿sí? Una cosa es el efecto multicaminos de ciudad y una cosa es el efecto multicaminos de árboles, ¿sí? Digamos que como la señal puede atravesar cierto follaje de árboles, pues el efecto multicaminos que puede resistir un equipo para obtener repetibilidades menores a 5 centímetros es más alto. Entonces ahora sí pasemos al tema de bosque denso, ¿sí? ¿Hasta dónde cumple? Revisémoslo. Cumple hasta un 70%, cumple bastante. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro equipo Iron Fist Pro, digamos, si todo esto fuera follaje y demás y árboles, prácticamente obtendríamos la solución fija, ¿sí? Entonces muy bueno el equipo. Ahora, si esto es obviamente 70% de multicaminos de ciudad, no va a obtener una solución con repetibilidad menor a 5 centímetros, ¿sí? Entonces, ¿qué conclusión se saca? Que el Iron Fist Pro prácticamente en ciudad máximo obtenemos repetibilidades menores a 5 centímetros con una máscara de obstrucción de hasta el 30% y en bosque del 60%. Aquí tengo bosque denso y alto. Prácticamente ese bosque denso y alto obedece a esta parte, ¿sí? A esta parte de la placa huella,
¿sí? Realmente aquí los puntos están corridos porque la base no está totalmente georreferenciada, eso no importa, aquí estamos estudiando máscaras de obstrucción. Y estaba sobre esta placa huella y los árboles estaban alejados a 5 metros de distancia. Pero ¿qué pasó? Cuando se fue a poner el punto bajo 3 árboles totalmente gruesos y grandes, lástima que no se pueden ver desde aquí las fotografías de ese tipo de árboles. Donde sí falló totalmente, donde hay más de 4 árboles grandísimos y demás, ahí se excede la repetibilidad de los 5 centímetros. Nosotros en proyectos de ingeniería buscamos repetibilidades menores a 5 centímetros. Entonces la recomendación para el Iron Fist Pro es que obviamente se utilice, ¿sí? Máscaras de obstrucciones máximas o sitios máximos de 60% en bosque y 30% en ciudad. Si usted digamos que excede esas obstrucciones, pues obviamente va a obtener soluciones no confiables, como por ejemplo soluciones flotantes que no son confiables, pueden exceder hasta, miren las diferencias entre una solución flotante y fija, hasta 1 metro de diferencia. Por ejemplo, entre un fijo y un flotante falso, 70% en ciudad, pueden haber diferencias de hasta 5 metros. Entonces tengan mucho cuidado con esas soluciones fijas, falsas en ciudad, esos flotantes. Realmente por encima de mira, aquí ya se demuestra que con un 70% de obstrucción en ciudad, pues va a obtener soluciones malísimas y poco confiables. Entonces, conclusión: la máxima obstrucción para obtener repetibilidades menores a 5 centímetros, 30% en ciudad, y en bosque el doble. ¿Qué quiere decir? Que el efecto multicaminos es mucho más agresivo en ciudad. Los muros, los techos, las ventanas. En cambio en bosque los algoritmos han avanzado bastante y hasta un 60% podemos trabajar. Miremos por aquí a ver si hay alguna imagen. Así. Esto por ejemplo más o menos es un 50%. Aquí obtenemos repetibilidad menor a 5 centímetros. ¿Por qué 50%? Porque si yo cojo todo este 100% y saco un área, pues más o menos esta área libre ocupa la misma parte pues de la frondosidad o de los árboles, porque la señal puede atravesar ciertos árboles. ¿Listo? Entonces los algoritmos RTK han avanzado bastante, tanto así que se utilizan señales que logran atravesar los árboles. Por el contrario, los algoritmos en multicaminos para mitigación de efectos multicaminos en ciudad no han logrado avanzar mucho y están a un 30% máximo de obstrucciones. ¿Listo? Entonces vamos a mirar más adelante cómo le fue al Singular Light en el próximo video, que es otro equipo. Vamos a mirar si logró mejorar, qué tanto logró mejorar, vale la pena o no vale la pena con respecto al Iron Fist Pro. Eso lo van a poder saber en el próximo video.